Luis, como tú entenderás, y la audiencia también, los mitos juegan un papel muy importante en el desarrollo de la nación, de los pueblos y fundamentalmente en la psiqui de las masas. Hay un capítulo aquí donde tú te refieres, en el 39 me parece que, sobre el nuevo escudo, la nueva bandera y el nuevo himno. Me gustaría saber qué está en tu mente. Patriotas, yo lo que he hecho en ese capítulo es decir, vamos a eliminar el escudo dominicano, vamos a eliminar la bandera que tenemos y sobre todo eliminemos el himno nacional, porque el himno nacional dominicano, no obstante lo bello que es, ella está obsoleto. Las letras del himno nacional dominicano, y sé que anoche se estaba presentando un libro precisamente sobre el himno nacional dominicano, esas letras se escribieron para responder a una situación en el siglo XIX en el cual un pueblo estaba subyugado por el imperio español. Y ahora estamos en el siglo XXI y tenemos una situación en que nosotros los dominicanos nos hemos anclado en el siglo XIX y nos olvidamos de la realidad actual. Y en esencia lo que dice ese himno nacional que yo cambio en este capítulo es: manganzones, olvídense de eso del siglo XIX y empiecen a trabajar y hacer algo por enaltecer esta patria. Entonces, cuando ustedes leen ese capítulo, van a decir: se volvió loco el autor, porque ahí yo elimino todas las vacas sagradas del patriotismo dominicano. Léanlo y escríbanme un email a ver qué piensan. O sea, para nosotros renacer tenemos que romper rotundamente con nuestro pasado. Bien, fíjate, el capítulo 40, tengo que hacer un comentario, él lo intitula La peor pesadilla. Leyendo ese capítulo, tuve la impresión que el líder, después de haber cumplido su misión, a través de imponer una dictadura férrea, tuve la impresión como que cae en el problema ontológico existencial de ¿qué pasará ahora? Porque de una manera u otra yo moriré. Y eso me puso a pensar en líderes como Joseph Tito, por ejemplo, en el mismo Lenin, que muere muy joven, a la edad de 50 y pico de años, como consecuencia de un balazo que le dieron. Y lo veo como que él está luchando. ¿Puede agregar algo sobre eso? Ese es el capítulo 40. Hay 42 capítulos. La obra culmina, va subiendo hasta llegar al 42, que es donde todos los lectores, todo el pueblo, tiene que asumir la responsabilidad de decidir el destino de nuestra patria. Pero en el capítulo 40, yo estaba leyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué hace Jesús cuando ya luchó y entonces ya le transmitió su misión a todo su pueblo, especialmente a sus discípulos? Que entonces reflexiona. ¿Y ahora qué? El capítulo 40, en esencia, como dice el título, La peor pesadilla, resume un sueño que tuvo el líder la noche antes de abandonar el poder después de 50 años de dictadura absoluta. Y en ese sueño, como en el Génesis del Viejo Testamento, en 7 días, en vez de crear lo que es la República Dominicana, se destruye la República Dominicana. Primer día ocurre esto: se va la luz, se acaba el gas y la gasolina por 72 horas consecutivas en República Dominicana. Imagínense ustedes qué pasaría si eso ocurre. Y así sucesivamente, hasta que una bomba atómica que tiran unos aviones americanos ahí accidentalmente acaba con toda la isla. Lean esos capítulos. Finalmente, dime algo sobre ese capítulo, la historia por escribir. Yo prefiero no decir nada, sino dejarlo para que cuando llegue el momento la audiencia participe en la lectura de esas preguntas. Espero que colaboren con nosotros. La número 10,
aquí yo quería que tú enfocaras el tema de los intelectuales dominicanos. Es un tema que me interesa mucho a mí, porque durante el siglo XIX en la Rusia zarista, por ejemplo, escritores del calibre de Dostoyevsky, Gorky y muchos más, se reunían y hablaban en francés. Escuchen esto, en francés, y muchos de ellos escribían en francés también, para analizar y discutir la problemática rusa. Y Chekhov, otra vez lo cito, que era un observador con mucha perspicacia, eso le causaba repugnancia, porque hasta tal punto llegaba a decir, precisamente el problema nuestro en la Rusia zarista del siglo XIX son precisamente los intelectuales. ¿Por qué? Porque él decía, me invitan a un banquete, mi amigo que está teorizando sobre la Revolución Francesa, la égalité, fraternité o la mort, pero entonces allí en la casa de ese individuo veo que a la criada, al sirviente se le daba un trato malo, inhumano. Entonces el problema con frecuencia de cómo nosotros debemos conjugar la praxis con lo que llevamos aquí en la cabeza, que rara vez se da. ¿Y tu pregunta otra vez? Sí, la pregunta es que enfoque el tema de los intelectuales dominicanos como se trata en el capítulo 35, titulado Las escuelas y las universidades. Esa respuesta la tengo en mi lectura. Muy bien. Cuando lo lea, va a tener tu respuesta. Te agradezco lo que está haciendo, porque le está dando material a ellos y así no lo cansamos. La número 11. Dice cosas muy duras sobre los medios de comunicación. Pienso yo, leyendo el libro, que lamentablemente, esto se lo digo con mucha pena, República Dominicana, nuestra gente, incluyendo la inteligencia, ha perdido la capacidad de asombro. Sin temor a exagerar, en República Dominicana, un anciano ahora mismo comete un estupro, entiéndase, viola a una niña en el malecón sobre una bicicleta y posiblemente eso pase desapercibido hoy día. Entonces tenemos a Uchi Lora, que son personas que valen, Marino Zapete, Nuria Piera y otros más. Pero esta gente lo que hace es que se nutre, vive de hacer denuncia. Nuestro país requiere de decisiones mucho más contundentes. Y eso en gran parte también dependerá de mí y de todo el que está aquí sentado esta noche. En ese capítulo, como todos estos capítulos, como le dije, el origen de este libro fue la idea de hacer una serie de artículos por expertos que respondiera a los problemas que está sufriendo la sociedad dominicana. Entonces, yo que conozco bastante del asunto de los medios de comunicaciones, porque como dijo Novas, yo he tenido periódicos, revistas, tengo programas de televisión, conozco lo que son los medios de comunicación. Mi hija Rocío está haciendo el doctorado en comunicación y sé de qué hablo. Yo he notado que en República Dominicana, como dice Busto, allí se tienen los conocimientos técnicos y se tiene la herramienta para transmitir información, pero se hace de una manera caótica. Ahí hay como 50.000 programas y cada cual viene de una posición ahí que tira para adelante. Pero a mí lo que más me choca es que hay gente ahí hablando por televisión, por radio, escribiendo, que no saben lo que están diciendo. O sea que lo que tenemos es una inundación de información, pero no hay nada coherente que pueda prestarse para beneficiar a la sociedad en general. Bien, leyendo Utopía Dominicana, con frecuencia pensaba, tarde o temprano, el autor se sentirá obligado con la responsabilidad de escribir lo que sería una especie de isomorfismo, decimos en matemática, que aplique a la ciudad de Nueva York. Y en ese tenor te hago la siguiente pregunta. ¿Y qué piensas de los llamados líderes dominicanos en Estados Unidos, específicamente hablando de los oficiales electos en Nueva York? Personas como Espaillá, específicamente hablando, Guillermo Linares y Dani Rodríguez, y a ese joven que al principio era una lumbrera,
que hoy día está preso por asuntos de corrupción. Tú me corriges si estoy equivocado. Entiéndase, Miguel Martínez. Y he observado que se está trasladando aquí a esta urbe la misma manera de hacer política en República Dominicana. Y me gustaría que tocara un poquito sobre esa nueva posición que se está tratando de abrir de algunos diputados de ultramar. Lamentablemente, lo que tenemos allá se reproduce aquí. La mediocridad, el abuso de poder, la corrupción que se vive allá, se hace aquí. Quizás no de la manera tan repugnante que lo vemos allá, pero se ve aquí. Hace un año, más o menos, yo participé en una conferencia en la iglesia episcopal que está ubicada en la 155 y Broadway, donde yo hablé sobre la integridad, especialmente en figuras públicas, basado en el concepto filosófico. Y luego de yo terminar mi presentación, mi ponencia, una señora ya en lo último se levantó y me insultó porque yo dije que ejemplos de aquellas personas que habían abusado de nuestra confianza habían sido el Montserrat ese que había dado golpe a la novia en Queens, el senador estatal, y que precisamente el día antes en el New York Times se había dado la noticia que Miguel Martínez, nuestro concejal, había dicho que era culpable de haber mal usado un dinero, que era un criminal, y que eso era un ejemplo de la falta de integridad. Y esa señora se paró y dijo: ¡mentira! ¡Eso es una mentira! Usted tiene que comerse sus palabras. Y yo dije: bueno, quizá me equivoqué, quizá era otra persona. Dije: señora, discúlpeme, yo estoy refiriéndome a lo que dice el New York Times. Pero inmediatamente después de la conferencia viene alguien y me dice: mira, Julio César, esa señora que te trató de comer ahí atrás lo hizo porque Martínez le dio $40,000 de eso que se robó. Y yo dije: Dios mío, este es el show que se hace públicamente aquí en esta comunidad en defensa de la corrupción. Momento. Idanis Rodríguez, Guillermo Linares, Adriano Espaillat. La pregunta que yo tengo es: pregúntenselo ustedes mismos a ellos. ¿Cuántas leyes o enmiendas de verdad han logrado ellos pasar que favorezcan a nuestra comunidad? ¿Cuántas? Yo quiero que me señalen una. Lo que ellos acostumbran a hacer, estos tres mosqueteros, yo le llamo los tres mosqueteros, es figurear por ahí delante del New York One News o el Nacional o el diario La Prensa, o más recientemente el medio de Luis Miranda, el padrino de Washington Heights, ese boricua que se ha apoderado de todo lo dominicano, en el Manhattan Times. Lo que han hecho esos tres mosqueteros es figurear y dar proclamas. ¿Y en qué consiste una proclama? Irse a una imprenta y ponerle el nombre de la persona. Pero en el caso de Idanis me he dado cuenta que la proclama de él tiene el nombre de él mucho más grande que el que se le da a la proclama. Para eso es que sirven estos figuras. Ahora, volviendo finalmente, tengo entendido que en el 2012, por primera vez en la historia, el dominicano en el exterior tendrá representación en el Congreso Dominicano. Y hace 2 o 3 semanas yo participé con Miguel Espaillat, que está aquí, y con 3 figuras más de la comunidad, ¿verdad?, conversando sobre ese tema. Yo primero lo que dije fue: si vamos a escapar de la corrupción y la mediocridad dominicana a nivel político allá, tenemos que formar nuestro partido, el partido del dominicano en el exterior. Y me dijo alguien, un abogado que estaba ahí en el panel: eso no se permite porque por ley no se puede hacer,
porque tenemos que hacerlo dentro de los partidos tradicionales. Yo dije, pues tenemos que cambiar la ley, porque si no es así, no vamos a resolver. Eso no es cierto. Bueno, me contesta al final. Lo otro es que yo creo que no podemos darle el gusto a un Fernando Mateo, por ejemplo, de que vaya a representarnos allá en República Dominicana, ni a Adriano Espaillat, ni ninguno de estos que normalmente lo vemos figureando aquí. Tenemos que identificar personas que tengan una identidad propia, que sean personas que tengan integridad y que no sean de esos, como dicen aquí en inglés, the usual suspects, los sospechosos de siempre, del grupito, del montón. Tenemos que cumplir con el deber que tenemos los dominicanos en el exterior de defender nuestros intereses para que se acabe ya la mala costumbre de aquellos políticos venir a pedir aquí para luego no darnos nada, especialmente cuando vamos allá o en los benditos consulados estos, que lo que están ahí es para chupar sangre. A propósito de eso, debo informarle aquí a la audiencia, si no están al tanto en ese tenor, que el movimiento Presencia y Raíces, cuyo coordinador es el doctor Braulio Carrero, un amigo, me decía en el pasado, justo, ya el movimiento cuenta con 2 senadores, uno es William y el otro es Bielouf, no sé si lo estoy pronunciando bien. Heinz Bielouf. Y es muy interesante porque hace aproximadamente unos 2 o 3 meses yo me encuentro con Braulio Carrero y le pregunto, oye, ¿tú podrías darme por escrito qué es leyes que benefician, que vayan en beneficio del dominicano en exterior empujaron estos 2 supuestos senadores? Señores, ese es el preámbulo, ese es el precedente de lo que pasaría si no despertamos con esos diputados que aparentemente de ultramar podríamos enviar a la República Dominicana. Bien, finalmente, para dar la participación a la audiencia, todos vosotros pensaréis o pensaríais que todo esto fue arreglado si yo no le hiciera la pregunta que le voy a hacer a Julio César Núñez ahora en este momento. Prepárate porque te voy a tirar a matar. Núñez, en Occidente se han concebido 3 grandes utopías. La palabra utopía, como la define Tomás More, es como algo que trascende la historia como la conocemos, es algo que está fuera de espacio-tiempo. Tenemos a Platón con la famosa República, que fue el más grande, sin lugar a dudas, de los grandes genios de Occidente en el campo filosófico. Tenemos Tomás More, Utopía, y tenemos a Campanella, Ciudad del Sol. Todo autor de utopía, en lo más profundo de su psique, de una manera u otra, sueña, se ilusiona de que por lo menos una fracción de eso que él pregona y predica debiera materializarse. Y solamente voy a tomar un solo ejemplo, y va a ser con el inmortal Platón. Platón, que argumenta al final de la República que ese edificio que él construye era irrealizable en espacio-tiempo. No obstante, no le disuade saber eso y concluir de esa manera, de preparar a un individuo llamado Dionisio, si bien recuerdo y la memoria no me traiciona, para que gobernara según los principios filosóficos que él exponía en la República Platónica. La pregunta ahora surge con ese background. En lo más profundo de tu psique, no obstante tú has mencionado aquí varias veces que esto es una ficción, ¿te abriga a ti alguna esperanza de que podrá aparecer ese individuo o un equipo de individuos que, como yo lo veo, que serían capaces de tomar a República Dominicana, si lo vemos como un paciente que de una manera u otra está agonizando en estado de coma, y le darían el choque para despertarlo? ¿Tú esperas que realmente podría pasar algo a partir de ese libro? Tremenda pregunta. Si un genio como Platón se dio por vencido cuando fue donde Dionisio y vio
que ese sueño que él tuvo, que figuró en la república que él ideó, en realidad no se hizo realidad allá en Sicilia, creo que era, en la isla de Sicilia, porque los déspotas normalmente no son filósofos, por lo que él sugirió, que fue lo de rey filósofo. Eso casi nunca se da, es más, no se ha dado en la historia. Se va a dar ahora en Santo Domingo con Hipólito. Recuerda, Miguel, que dije, algunos lo llaman papá, pero otros lo llaman el burro. Yo sueño con que con la educación, con los tropezones y con lo que yo figuro en una imagen que uso aquí en el libro, cuando se le inyecte la realidad al pueblo dominicano por los ojos, cuando no tenga opción de reaccionar, posiblemente se dé un salto y se haga algo para aproximar, porque jamás se podría hacer una realidad, una utopía por definición. Pero yo tengo esperanza, y como dice la Biblia, la esperanza es lo último que queda, y yo tengo esperanza. Concluimos este segmento ahora con una cita de Dostoyevsky tomada de su gran novela Los Hermanos Karamazov, El Gran Inquisidor. Dice Dostoyevsky que la tiranía comienza con verdades últimas en lo que concierne a la sociedad y el hombre. Bueno, yo quisiera leer parte del capítulo titulado Las escuelas y universidades, que daría respuesta a la pregunta de Justo que hizo respecto a los intelectuales dominicanos, si me lo permite.